Bien, amigos, hoy lunes queremos iniciar la semana en un conversatorio abierto, amistoso, con un profesional, un académico. El licenciado Manuel Núñez, que es también un escritor y estudioso de la problemática dominico-haitiana hace ya mucho tiempo. Porque a una velocidad que a uno a veces pasa inadvertida solamente porque no tiene suficientes alarmas encendidas, se producen acontecimientos alrededor de las relaciones entre República Dominicana y Haití que debieran realmente llamarnos la atención y plantearnos definiciones. La más reciente fue la visita de una misión de Naciones Unidas, específicamente del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, a Palacio, donde el presidente de la República pedirle su intervención a favor de un grupo de haitianos o para el establecimiento de una política que posibilitara que nacionales haitianos que de alguna manera se han establecido en el país reciban la nacionalidad dominicana. Eso es sorprendente. El presidente tuvo que decirle que ese no era un ámbito de su dominio, etcétera. Pero nosotros quisiéramos colocar ese evento y muchos otros recientes en lo que se llama el presente momento de las relaciones dominico-haitianas. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bienvenido. Bueno, yo creo que realmente estamos ante un tema capital y para mí una de las cosas peores que a nosotros nos pasa, como decía Ortega y Gasset, es que no sabemos qué pasa. Porque la percepción del problema, el país todavía no la aquilata, no la puede calibrar. Ustedes han visto que hemos tenido una estrategia nacional de desarrollo y ahí no se habla del tema haitiano. En ese libro que es la planificación del país a futuro, que hemos visto recientemente una encuesta publicada por la firma Gallup hoy, en la cual se citan los principales problemas de la República Dominicana, que son, dice la encuesta, el desempleo, creo que tiene el liderazgo, la falta de oportunidades, que es el desempleo, la delincuencia, la inseguridad. Son los tres que se llevan las palmas. Y resulta que esos tres grandes problemas están relacionados con el problema haitiano. Están conectados unos con otros. Primero, el desempleo viene, ¿de qué viene el desempleo que el país padece? Viene de que los yacimientos de empleo los han agotado los haitianos. Los yacimientos de empleos en la agricultura, masivamente, ya la encuesta que publicó Trabajo dice claramente que el 70% de la mano de obra en la agricultura prácticamente es haitiana. Y eso, pues, desde luego es una mala noticia para el país porque eso fuerza a los dominicanos a vivir en un estado de dependencia y al mismo tiempo crea una situación en el campo sumamente difícil para las personas que viven allí. En la construcción de viviendas, en la construcción en general, incluso en las construcciones que he visto de las grandes empresas, donde hay inversiones multimillonarias como la Odebrecht, prácticamente toda la mano de obra es haitiana, en los servicios, en la buonería, en el turismo, en la zona franca, que eran zonas que estaban vedadas a extranjeros, también se ha producido. O sea que estamos viviendo prácticamente en una desnacionalización del trabajo, que evidentemente es la que provoca el crecimiento, a su vez, de la delincuencia, porque al quitarle a los dominicanos los mecanismos de supervivencia, ¿qué hace el dominicano? Se dedica entonces a la delincuencia, al narcotráfico, a la prostitución. O a la vida fácil. A la migración ilegal. A la vida fácil la vida nunca va a ser fácil. Porque No, déjeme decirle, porque hay unos jóvenes que yo he preguntado en barrios, que usted los ve con unos tenis de marca, y digo, pero ese muchacho que no, del situado, su mamá en Nueva York trabajando. Sí, bueno, ha habido... Le manda un dinero para que el muchacho pague. Sí, ha habido una especie digamos, de placebo que constituye los envíos que hace la migración, las remesas, así es. Que ascienden a 2.000 millones de dólares, pero sin embargo ya cada vez más lo que están enviando es directamente alimentos. Que a alguien le envían $100 de Estados Unidos, antes eran, no sé, 3.000 pesos, pero ya con 3.000 pesos una compra
Pedro que va siempre a comprar, ¿no? Apenas se inicia. Con 3,000 pesos no se llena un carrito. Entonces, y allá sí, ellos pueden enviar una compra de $100 y envían arroz suficiente, ese tipo de cosas para... A propósito que tú planteas eso de la desnacionalización del empleo en la República Dominicana, a mí particularmente me inquieta mucho de que además de esa realidad, porque está ahí, eso uno lo verifica en cualquier punto se va al campo y lo ve, te va a las construcciones, lo ve, te va a los hoteles, lo estás viendo, te va a la telefónica y la tarjeta y lo ves, o sea, está masivamente en todas partes. Es el argumento que se ha planteado desde diferentes instancias, tanto desde instancias oficiales como desde la instancia del empresariado. Y el argumento es que el dominicano no quiere trabajar, que el dominicano no quiere ir al campo porque, no sé si prefiere el motoconcho a sembrar. Eso y es que el dominicano, falso. Y entonces el otro argumento es, bueno, lo que pasa es que el dominicano no va a aceptar una tarifa de 300, 200 pesos al día, diario, y sin embargo el haitiano lo hace. Pero eso es en la construcción. Entonces, yo pienso que por ahí, ¿cómo tú planteas el asunto de los elementos causales de una realidad como esa que tú estás planteando, de la desnacionalización del empleo, las causas y las posibles vías, cómo tú lo ves, que podemos hacerlo? ¿Cómo? ¿Desplazar a esa gente y sacarla del país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay lo siguiente, se ha hecho mismo de que los haitianos hayan penetrado en la República Dominicana de forma ilegal, como lo están haciendo, a través de los mercados binacionales, a través, la frontera es un colador, tenemos 4 puntos de control, San Juan Méndez, Dajabón, Elías Piña, Veladero, Jiménez Malpase y Pedernales en Zapitre, que son los 4 puntos por los cuales oficialmente se supone que deben pasar las personas, pero luego están en una frontera que tiene 172 kilómetros de área fluvial, de río, de un total de 392 kilómetros. Entonces hay muchas zonas vulnerables que en una frontera tan larga no hemos podido controlar por muchas razones, ¿no? Inversión en control fronterizo ha sido ineficiente, ineficaz e insuficiente. Pero en el caso específico está el hecho de que la cantidad que hay aquí, el haitiano que entra, que penetra masivamente en la República Dominicana, destruye el valor del salario. Esa es la primera realidad. No hay que inventar la realidad, esa es la primera realidad, es que él destruye el valor del salario porque o sea, es un mercado como el mercado, o sea, el salario y el empleo es un mercado. Entonces, al introducir mucha gente en el área de los empleos posibles, se destruye rápidamente el valor del mercado. Si tú vendes naranjas y yo vengo con 2 camiones de naranja, tus naranjas valen menos. Eso es real. Eso es un asunto económico. Sí. Entonces, al destruir el valor del salario, permite la conquista de los empleos y luego ellos vuelven y lo suben, ¿no? Lo van subiendo porque como lo van conquistando y viven asociados, entonces ellos deciden cuánto se paga. Entonces, en la industria de la construcción iniciaron desplazando a los que hacían zanjas, porque eran lo hacían más barato, era un trabajo muy duro, y entonces comenzaron por ahí, pero inmediatamente pasaron a la albañilería. Ya son maestros de construcción. Y después maestros de construcción. Entonces, todo eso es lo mismo. Hasta muy recientemente los haitianos no sabían manipular la cultura bastante complicada del cultivo del arroz. El arroz, como ustedes saben, en finca y en fango, no es una cosa fácil. Pues ya lo hacen. Entonces, como dijo, porque deprimen el salario, le pagan hasta 200 y 250 pesos menos que al dominicano experto en eso. Sí, no, porque ellos mismos no tienen necesidades tan grandes como los dominicanos. El haitiano duerme en cualquier sitio, tiene otro tipo de costumbres. No le dan seguridad social la mayoría. No, y al mismo tiempo no tienen seguridad social. Viven en una situación, vienen del país más descalabrado del continente. Es decir, yo no creo que eso sea un mérito, ¿verdad?, el adoptar ese tipo de población, ni tampoco que contribuya a modernizar la agricultura. Yo creo al contrario, que la importación masiva del haitiano no solamente destruye el valor del salario,
no solamente saca al dominicano de los mecanismos de supervivencia, sino que también impide que el país se modernice, impide que se invierta en la modernización de la industria agrícola, de la industria en general, y eso a la postre constituye un problema de alto rango, porque eso es lo que está deprimiendo. Es decir, el gobierno ha hecho en los últimos años, el gobierno ha hecho inversiones cuantiosísimas. Yo recuerdo que en la época del expresidente Balaguer, cuando se invertía, por ejemplo, en grandes obras, se sentía que ese dinero llegaba a los alveolos, a los lugares más recónditos de la sociedad. Una gran inversión como 97, como Higüey Aguacate, es decir, llegaban hasta el trasfondo social. Ahora se hacen inversiones mucho más grandes que esa, como el metro, como esas grandes avenidas que están en la zona este del país, que son avenidas extraordinarias, y ustedes no sienten que el dinero está ahí. ¿Por qué? Porque ese dinero lo toma el haitiano y lo envía a su país. Y ya se está dando el caso de que la propia UNLAP, el laboratorio, dice que se están enviando más de $1.000 millones por año. O sea que lo que envían hacia allá es superior al comercio dominico-haitiano. O sea que no es verdad que no tengamos una ventaja comparativa con relación a Haití. Si ellos están enviando más de $1.000 millones. Y eso desde luego es el hecho de que se está quedando una parte del país ajena a los beneficios del desarrollo de la República Dominicana. Otro argumento, Núñez, con relación a quienes defienden y dicen, no solo justifican la cantidad de haitianos que están trabajando aquí en el país y que procuran ya incluso tener su nacionalidad dominicana. Otro argumento es el que dice, pero ¿y por qué no decimos lo mismo de la gran cantidad de dominicanos que viven en forma ilegal en los Estados Unidos, como de otras naciones en Estados Unidos, y desplazan mano de obra locales allá? O sea, fíjate cómo son los argumentos. Entonces nos gustaría, eso es lo que dicen, pues, como para mover, nos gustaría que entonces nos aplicaran a nosotros lo propio ya en los Estados Unidos, para poner un ejemplo, o en España, frente a ese argumento. Bueno, también en Estados Unidos hay muchos haitianos ilegales que quieren entrar también a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos no solamente es un polo de atracción para la República Dominicana, en Estados Unidos es un polo de atracción para el mundo. O sea, no vamos ahora a comparar con los Estados Unidos, porque nosotros no somos para Haití los Estados Unidos, somos un país pobre, que compartimos una isla con otro país, el más pobre del continente, y que debemos pensarnos dentro de nuestra propia coordenada, no pensarnos como si fuésemos una gran potencia que pueda acoger, que tenemos un territorio inmenso como el americano, 8 millones de kilómetros cuadrados para acoger una inmensa población mundial. Yo pienso que es una comparación abusiva, abusadora, de gente que quiere justificar lo injustificable. Porque a mí nadie me va a convencer, o sea, nadie me va a convencer, por más dialéctica que emplee, de que a la República Dominicana le conviene importar mano de obra de ese país, que tiene el más alto desempleo del continente, 70%, para destruir su mano de obra como lo está haciendo. Bueno, le conviene importar enfermos. Lo que es imbatible del país más. Sí, lo que es imbatible, sin embargo, es que eso crea riqueza, porque le provoca un beneficio extra al productor, al constructor, y eso crea riqueza, incorpora riqueza. Yo creo que crea las dos cosas, crea riqueza y miseria. Hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Entonces, eso quiere decir que contribuye a la fractura social que estamos viviendo en la República Dominicana. Eso es verdad. Entonces, y esa fractura social está haciendo que la fraternidad que debe existir entre los dominicanos, entre una clase que produce, que crea empleos, y otra clase que trabaja, se está rompiendo de manera acelerada, y estamos construyendo en este presente un futuro catastrófico para la República Dominicana. Y yo pienso que ese futuro debemos preservarlo, porque la República Dominicana, con esta migración desproporcionada, que ningún país pobre puede soportar, porque no hay ningún país pobre con tales proporciones de extranjeros en su país, de otro país que está al lado. Pero además, en el caso dominicano, no es el caso únicamente de inmigrantes que no planteen ningún riesgo. La República Dominicana como país se independizó de Haití, se independizó de esa influencia. Ese fue el proyecto de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, del cual se cumple ahora el bicentenario.
y evidentemente la República Dominicana al mismo tiempo quedó encerrada en el mismo territorio con el país del cual se independizó. Es decir, que la República Dominicana como tal no es un territorio en sí como soberano, sino que es un equilibrio de las poblaciones, un equilibrio de la cultura y un equilibrio de las economías. Si se rompe ese equilibrio, se rompe todo lo que hemos logrado desde 1844 al día de hoy. Y eso es lo que está ocurriendo. Se está rompiendo ese equilibrio que debemos preservar para seguir siendo leales al principio fundador del Estado Nacional República Dominicana. Y en el cuadro dominicano hay un estudio reciente que indica, que resalta que ya están los haitianos y la mayoría ilegales participando en casi todas las actividades económicas en República Dominicana. Así en algo tan simple, hasta en el trabajo de vendutero. Sí. Decía el alcalde de Santo Domingo en el fin de semana en una entrevista, el Roberto Salcedo, que por ejemplo de los que venden tarjetas en las calles de Santo Domingo y ciudades dominicanas, de cada 10, 7 son haitianos. O sea, sí, hasta en cosas simples. Toda la monería ha sido ocupada por haitianos. Es decir, al dominicano se le quita el empleo en Mao, en el arroz de Mao, en el tabaco de Santiago, y se le obliga a emigrar a Santo Domingo. Pero Santo Domingo no va a encontrar tampoco empleo porque los guachimanes son haitianos, porque los que hacen los servicios son haitianos, porque los albañiles son haitianos de las obras del Estado, y también porque los buhoneros son haitianos. Entonces, los jardineros son haitianos. Entonces, ¿qué le dejamos a los dominicanos? Todos los dominicanos no son abogados, ni médicos, ni ingenieros. O sea, ¿qué va a hacer ese dominicano? O sea, ¿cuál es la solución que estamos imaginando para la porción más importante del país? La más empobrecida. ¿Cuál es es decir, que no hay justificación política? ¿Qué repercusión tiene para usted, real, práctica, política, la aseveración del presidente Medina a esta misión que vino de Naciones Unidas, del PNUD, en el sentido de que, mire, eso tiene otro estamento? ¿Cómo usted interpreta eso? Me pareció muy acertada. Yo creo que el presidente Medina ha dado muestras de serenidad, de comprensión del tema y de patriotismo. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, en estos momentos tan graves para el país, está siendo atacada por todos los frentes. Y eso es parte del frente internacional. Dentro de los días 8 y 9 de octubre será juzgado la República Dominicana en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En ese juicio del país, un juicio del país que inexplicablemente nuestra prensa ha hecho mutis por el foro, como decían antes, no ha dicho ni pío, ¿no? Ni jota, es decir, eso totalmente ha sido muda ante un problema como si fuésemos a juzgar allí a Burkina Faso, ¿no? Es decir, y no es República Dominicana, sí, que es el país que creo yo que nos concierne. O sea, a alguien debería dolerle el país. ¿Y de qué nos acusan? Nos acusan de haber quitado la nacionalidad a 7 haitianos. La acusación fue instrumentada por el MUDA, una ONG que ustedes ya conocen, por el CEGIR, otra ONG en la cual trabaja Cristóbal Rodríguez, por gente del Observatorio Dominico Haitiano que dirige Wilfredo Lozano y Bridget Wooding, por el GAR, otra ONG, que se asociaron con la Universidad de la Columbia, donde hay también algunos haitianos que están allí, y hicieron la clínica, prepararon todas las declaraciones juradas, y hicieron toda digamos, la instrumentación, la inversión en dinero para movilizar ese proceso, y ya tienen sentada a República Dominicana. La barra acusadora. A República Dominicana, sí. En la barra acusatoria, pues está Cristóbal Rodríguez. Dominicano. Sí, hay muchos dominicanos. Esa hay gente que vive de eso. Está Lozano, dominicano acusando a la República Dominicana. Sí, a la República Dominicana. Entonces, el objetivo de todo eso es que la República Dominicana... Esos son mandantes en participación. Que se cree... Sí. Y en el centro bonó. Sí, no, el centro que le dé la nacionalidad a ese grupo que dice que se le han quitado. Básicamente son 7. Es decir, lo esencial para ello es que se crea una jurisprudencia. Exacto. Porque cuando la República Dominicana
inducida por el embajador, entonces embajador Freddy Arias Espinal, entró en la Corte Interamericana, cosa que Balaguer, a pesar de que Balaguer reconoció la Corte, Balaguer siempre hizo reserva. Dice, si los americanos hacen reserva, ¿por qué yo no voy a hacer reservas? ¿No? Y Balaguer firmaba todas las cosas y firmó siempre la Corte Interamericana, pero siempre reconoció que había que hacer reservas para evitar que el país fuese atacado. Prácticamente el país puso la soberanía del país se colocó en manos internacionales, en el aspecto migratorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos grupos, en lugar de agotar los mecanismos internos de jurisprudencia, es decir, los tribunales dominicanos, de discutir aquí, porque eso no se discutió aquí, van directamente a la Corte y nos ponen allí para que la Corte nos obligue a nosotros, nos dé un cocotazo, nos obliga a nosotros a aceptar lo que aquí, de manera legal, con nuestras leyes hubieran perdido. O sea que nuestras leyes no sirven de nada, porque nosotros seremos condenados. Y eso, desde luego, a mí me parece totalmente escandaloso. Entonces, eso es parte, esos pronunciamientos de ese señor que vino aquí de la ONU, es parte de todos esos mecanismos de presión que ejercen todos estos grupos, la 145 ONG, se da dinero para eso, porque ustedes saben que aquí la gente dijo, cuando se habló de que en la República Dominicana había un plan internacional para tratar de arrebatarnos la soberanía y obligarnos a constituir un Estado binacional con Haití, cosa que a nosotros nos perjudicaría muchísimo, porque eso hundiría el país. Cuando se habló de eso, eso es fantasioso, es una fantasía, esos son inventos, son fábulas. Pero ustedes han visto ahora, se creó la cátedra UNESCO, que la creó la señora María Isabel Soldevila, en la Ucamaima, esa cátedra UNESCO que recibió el año pasado 400.000 euros, que no es moco de pavo, son 23 millones de pesos, para cambiar las miradas de los periodistas en torno al tema haitiano. Sí. ¿Qué significa cambiar las miradas? Bueno, un lavado de cerebro, manipulación, crear los cuadros de la haitianización del país. Y eso evidentemente a nosotros nos parece que no tiene un viso positivo. No estamos exagerando la nota cuando calificamos eso. A mí me da... Bueno, hay dinero. Me da brega pensar que la Pontificia Madre y Maestra esté en eso. Aunque a ellos les gustan mucho los dineros del exterior. Sí. La Pontificia ha vivido del Banco Interamericano de Desarrollo y de muchas fundaciones. De ahí que ha levantado sus principales programas. Pero le ha gustado tanto los cuartos como para también procurar la desnacionalización. Yo lo digo también por lo siguiente, porque pudiera haber una segunda intención, yo quisiera encontrarla. Es verdad que la problemática dominico-haitiana necesita ser vista con ojos mucho más profesionales, sí, con ojos que penetren más. El periodismo dominicano, ningún periódico, ningún medio informativo dominicano tiene ni siquiera un corresponsal en Haití. Eso es lamentabilísimo. Es más, la Agencia Nacional de Prensa, que dicen que existe, pero que no existe, porque yo no la veo moverse del Estado, sí, la famosa antena. Sí, pero eso desapareció. Ah, bueno. Desapareció. Esa nunca se planteó como lo tiene que hacer, si estamos compartiendo una isla, una agencia con oficina y todo en Puerto Príncipe, que supla información básica acerca de la sociedad, la estructura orgánica, económica e institucional de Haití, para que nosotros comprendamos mejor Haití. Yo creo probablemente que Pucamaima lo que buscaba era eso. No, fíjate que en el caso de la agencia de prensa, y es muy importante lo que acaba de subrayar, hubo una ONG que firmó un acuerdo con el Listín Diario, que fue el Centro Puente, que dirigía el padre Pierre Rucua, que durante más de 10 años manipuló todas las informaciones. Que llegaban al listín. Que llegaban al listín. Sí, o sea que el Centro Puente, yo lo recuerdo. Nos dio rápidamente una visión sesgada, porque era una ONG cuya finalidad principal era promover la haitianización del país. Así es. Yo no veo que en ese caso una persona con esos compromisos pueda decir la verdad que a los dominicanos interesa. O sea, decir, por lo menos a los dominicanos, que son los más agraviados
Entonces, Pero ya no existe eso, el centro puente. bueno, el padre Rucuá Aquí, no, se peleó con, en aquel momento, se encontraban dos temperamentos difíciles, que era el temperamento de Franklin Almeida y del padre Rucuá. Franklin Almeida, que quería ser simpático con el padre Rucuá, pues el padre Rucuá, que era arrogante, más no poder, no parecía padre, parecía más bien otra cosa. Pues bien, entonces, todo eso hizo que la situación se pusiera a rojo vivo, y al final, pues, rompieron las relaciones y el padre Rucuá, afortunadamente para el país, salió del país. No, hubo que hacerlo ir. Sí. Porque ¿Cuál es la ruta? estaba manipulando toda la información, era así. Era así, y el Centro Bonó se convirtió... No, y declaró... la mala suerte. Declaró De cantidades 24 muy hijos. activas, muy activas de la sociedad dominicana. Sí. Y en este caso estoy hablando del Centro Bonó, estoy hablando de participación ciudadana, de sociólogos como Lozano, que son cientistas sociales que han dedicado mucho tiempo, de la propia Rosario Espinar, que es la principal teórica de la sociedad civil. O sea, nuestros cuadros mejor ubicados en la sociedad tienen un pro-haitianismo que yo creo que pasó de la raya, porque yo creo en la solidaridad humana. Sí. Yo creo que ciertamente los haitianos tienen derecho a procurarse en y su labrarse país. su propio destino, y nosotros debemos ayudarlo en todo lo que nos sea posible. Pero de ahí a pretender que nosotros los asimilemos como parte de nuestro cuerpo social, eso creo yo que trasciende ya. ¿Cuál es la ruta que los debemos límites. seguir? Porque eso es una Eso, realidad. ¿qué hacer? Nosotros estamos compartiendo una isla y ellos van a estar ahí, nosotros vamos a La estar acá. ruta es... ¿Cuál debe ser la ruta? Yo pienso... ¿Qué tú piensas de la después- Comisión Mixta Bilateral, por ejemplo, de organismos como eso, que son mecanismos para tratar Bueno, de lo ir primero es regularizando que eso? hay que desbrozar un poco el camino, ¿no? y trazarse una ruta, un objetivo esencial que debe guiar, una idea faro que debe guiar a los dominicanos, es que Haití no es un problema interno de la República Dominicana, es otro país. O sea, Haití no es Barahona ni Santiago. Entonces No. ya, si tenemos esa idea clara, Ni siquiera Elías Peña. Nada. ni siquiera las piñas es otro país. Pero además, la segunda idea debe ser que nosotros, si asumimos eso, si asumimos ese problema, vamos a hundir los escasos progresos que hemos logrado en los últimos años. Y yo recuerdo, y ahora se me viene el recuerdo, me viene a la mente, la visión que tenía el poeta Pedro Mir, que muy admirado de Pedro también, Pedro Mir, que escribió Hay un país en el mundo y del cual se cumple un centenario de su nacimiento ahora, que cómo lo hemos olvidado, ¿verdad? No, tampoco se ha recordado a Pedro Mir No, Pedro. en este año de Pedro. Pedro Mir se refería en su poema a un país pequeño y agredido, sencillamente triste, como así despoblado, y lleno de tierra. Y al mismo tiempo decía, con 3 millones suma de la vida, ¿no? 4 cordilleras y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, 3 penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales y tierra bajo los ríos y tierra bajo los árboles. Había tierra para todo el mundo. Entonces dice, en ese país el campesino no tiene tierra, ¿no? No tiene ni siquiera un espacio para su bronca muerte, para quedar dormido. Entonces había que evocar la tierra como... Entonces luego dice que en ese país pues faltan hombres que labren la tierra, ¿no? Así que levanten los ríos, y es decir, que hagan la construcción del país, porque el país está despoblado, agreste, oprimido, pateado. Y entonces, cuando uno compara la visión que se tenía del país en aquel momento, ¿verdad?, que era el siglo XX, siglo ya fenecido, y la de ahora, o sea, ahora es un país sobrepoblado, es decir, una de las islas más sobrepobladas del mundo. Si tenemos 10 millones en la República Dominicana y 10 millones mal contados, porque Un poquito más. dice este señor, el geógrafo más importante de Haití, que es George Anglade, que ellos son 14 millones. Sí, o sea, para que eso está mal contado. Y estamos hablando del hombre que hace el Atlas de Haití. Y evidentemente, pues, estamos ante una sobrepoblación, en el caso de Haití, que supera a China y a la India, que son ejemplos de sobrepoblación. Y entonces, en ese universo,
toda esa visión todavía idílica del poema de Pedro Mir, de nuestro querido amigo ya fallecido Pedro Mir, pues es un poco, son como cosas del pasado, ¿verdad? De cómo hemos cambiado y de cómo hemos sido incapaces de ver las nuevas realidades. Y yo supongo que ahí está el gran problema nuestro, en la incapacidad para ver, primero, que el campo se ha desnacionalizado, segundo, que hay todo un proyecto de grupos paraestatales, ONG, y que han hecho alianza con otros estados para arrebatarnos la soberanía. Tercero, que el país... Estados que promueven eso, como es el caso de Estados Unidos y Sí. Canadá y Francia, porque la migración haitiana le es un grave problema. Es No para lo quieren impedir allá. la Ellos no la migración. quieren allá. No lo quieren allá. Sí, no Eso lo es quieren allá. sorprendente, si se ve tan claro eso. Bueno. Estados Unidos no quiere, como está Puerto Rico está alarmada, Sí. Sí. toda la comunidad puertorriqueña, porque los haitianos se están apareciendo allá Sí. en Yolas, en cosas que no hacían. Y dejaron de ir a la Florida, pero fue porque pusieron un cerco naval los americanos. Y un radar. Y no pasó un radar es mosquito. poderosísimo. Ahí no pasó un mosquito. No, y la Pero por normativa... ahí no pasa un mosquito ahora mismo. Sí. Entonces, óigame, ¿y por qué nosotros tenemos que ser la fuente de solución? Yo creo que justamente el problema está en que nosotros no nos hemos puesto los pantalones, no hemos pensado en la gravedad del problema, porque una parte de nuestra intelectualidad, lo que yo he llamado los intelectuales inútiles, ha creído que el tema dominico-haitiano es un tema psicológico, no es un tema de prejuicio. Entonces, resulta que si yo estoy defendiendo que a la República Dominicana no le conviene importar mano de obra extranjera para destruir su mano de obra, que no le conviene importar enfermos del país más insalubre del continente, con el liderazgo de la malaria, filariasis, meningococcemia, sida, cólera, tuberculosis. Tuberculosis, Es eso es decir, terrible. con todo ese liderazgo, que no le conviene importar ese cóctel de enfermedades Y madres parturientas. para destruir la salud del dominicano y para descalabrar los hospitales, como lo están descalabrando, que gastamos ya 3.000 millones de pesos en eso, que al país no le conviene eso. Si digo eso, es un adepto del trujillismo, es un adepto del nazismo, es un racista que no... Entonces, van acá. Yo debo entonces quitarle los derechos al dominicano en su país para dárselo a otro. Eso a mí me parece que es una Vamos a barbaridad. la ruta que sugiere Mozart, Sí, que sí. usted avisora. ¿Por dónde entonces Sí. debemos nosotros conducir Sí. nuestras acciones para ponerle término a esta indefinición? Bueno, yo creo que nosotros ya estamos ante un tema de una inmensa gravedad y debemos ir hacia una lucha por las fronteras interiores. Ya la frontera física ha sido prácticamente violada. Tenemos que sanear el territorio porque en el país hay más de 500 batalles, hay una cantidad inmensa de poblados totalmente nacionalizados. Yo estuve, por cierto, ahora me acuerdo, estuve hace poco en Bávaro y aquello es un escándalo. De hecho, aprovecho la ocasión para decir que hablando con la gente de allí de Bávaro, ellos me pidieron que anunciara que el día jueves 26 tendrán una ¿Pasado manifestación. mañana? Pasado mañana Sí, pasado tendrán mañana. allí una manifestación, ¿Dentro de 3 días? aquí tenemos la invitación, Así. una manifestación para llamar la atención a las autoridades Latidos de la Patria se llama. sobre este movimiento. problema, El movimiento. porque en todo el país se está produciendo y lo que hay allí es algo verdaderamente catastrófico. Dice aquí, la Patria nos convoca el jueves 26 de septiembre Sí. al cruce de Verón a las 9, antes meridiano. Estaremos marchando contra la inmigración ilegal. En la zona turística de Verón, Bávaro, Punta Cana, los haitianos ocupan el 99% de los puestos en la industria de la construcción, el 80% de los motoconchistas. Incluso hay paradas donde ellos no aceptan a los nuestros y de 7 de cada 10 detenidos en los destacamentos policiales son haitianos. En la policlínica le dan servicios médicos a 8 haitianos por cada 10 pacientes. Y sus mujeres Pero eso es una son el provincia. 85% de las parturientas de la zona. Verón, Bávaro, Punta Cana. Miren, esa situación lógicamente ha alarmado a los residentes en ese sitio. Claro, ellos han visto allí que han sido
desplazados de manera Hay brutal. un plan que está ejecutando paciente, pero bastante eficiente. La Organización Fronteriza Estatal y el CESFRON. Sí. Ellos están estableciendo colonias en la zona fronteriza. Es en un plano, yo diría que es un plano todavía poco ofensivo, porque se están montando pequeñas estructuras de producción autosuficientes, pero con servicios, casitas más o menos bien hechas, con agua, luz, etcétera. Si eso se reprodujera por mucho en la frontera, ¿usted cree que eso pudiera poner freno Yo creo que eso a es la parte, migración ilegal? eso es parte de una situación, porque la frontera que tenemos nosotros es una frontera sumamente vulnerable. En la frontera dominicana, en las 5 provincias, tenemos una población de 240.000 habitantes. Es decir, ahí vive menos del 2% de la República Dominicana en el 20% del territorio. En la parte haitiana, que la más cercana, que es Puerto Príncipe, el departamento del centro y los departamentos haitianos que colindan con República Dominicana. Puerto Príncipe está a 50 kilómetros de Jimaní, con lo cual evidentemente es una zona de gran influencia y de gran presión sobre la frontera. En esa parte de la frontera haitiana, o sea, próxima a República Dominicana, estamos hablando de más de 3 millones de haitianos. Entonces, hay una desproporción que nos convierte a nivel geopolítico en una zona extremadamente vulnerable, penetrable, si no tenemos una política de contención realmente elaborada. Que participe la población. En la que la población y el país entero se involucre. Exacto. Porque de hecho eso ha hecho que toda esa zona de esos hospitales estén todos penetrados por haitianos que llegan allí y que los dominicanos prácticamente no tengan acceso a los servicios del país. Eso desde luego debe ser objeto de políticas de planificación y eso es parte, no es una especie de curita, ¿verdad? Frente a un borbotón de sangre que está saliendo del otro lado. Muy bien. Pero hay que hacerlo y es positivo. Hay muchas cosas que hacer. Se nos acabó el tiempo. En 30 segundos, ¿cuál es la mayor acción, la más importante, la más trascendente que debiéramos emprender ya para comenzar a darle respuesta concreta al problema? Bueno, la acción trascendente debe ser la recuperación de los empleos para los dominicanos, porque eso ya urge. Sí. La Usted sabe que eso recuperación, es perfectamente posible si se aplicara la ley. la recuperación de los de hospitales, trabajo. la recuperación de los hospitales. El país está gastando más de 3.000 millones en esa población haitiana y no es posible asumir la carga que otro país no puede asumir, no la podemos asumir nosotros. Y la recuperación de las escuelas, que también están siendo penetradas masivamente y se están descalabrando todo lo que es el sistema de educación, porque al introducir una población que no es nuestra lengua, se destruye todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, como dicen los amigos de Mozart, ¿no? Nuestro querido Víctor Hugo. Sí, así es. Bien, bien, muchas gracias. El tema, lógicamente, no está ni siquiera agotado. Lo que hemos hecho queda bien. es un diagnóstico. Un topado, como dicen. Un topado, Queda bien. como dicen, Sí. con el licenciado Manuel Núñez, definitivamente una autoridad. En Una este autoridad, tema, así es. Y ha escrito muchísimo y ha diagnosticado. Y ahora mismo, cuando se trata el tema en la Corte, ¿dónde que van a...? En México, en la Corte Interamericana Pues él fue citado Él va a participar. ¿Cómo? como perito. como perito, Sí. asistiendo del lado dominicano. O sea, Sí. tenemos... En la cancha nuestra. En la cancha nuestra, Sí. lógicamente, lo que quiere decir que es un hombre activo, no solamente en la academia, en el estudio, sino también en la acción, Así es. para poder defender nuestros intereses. Lo cierto es que todo esto tiene que ser objeto de un detenido análisis. Le prestamos no la atención suficiente a lo que se queja Manuel, nos lo De está los medios, ilustrando a todos, claro. y creo que es justo Claro, lo que es dice. justo. Ciertamente debemos buscarlo más tiempo y mayor instrumental de análisis, Sí. para que se pueda hacer un diagnóstico correcto y las respuestas sean también correctas. Así que muchas gracias por ese Gracias a toque ustedes. que nos ha dado al sentimiento, a la Gracias a sensibilidad ustedes. nacional. Muy bien. Gracias a ustedes. Señores, miren, por ahí viene Lalo, si es que Lalo ha Con los sobrevivido deportes. a este fin de semana. Sí, Con los deportes y más luego la sección cultural. Nosotros regresamos por el miércoles. así es. Sí, Porque por el no, feriado de mañana es el día de mañana es un Nuestra día Señora de las feriado. Mercedes. Así es. Así es que hasta el miércoles.